Hola amigos y bienvenidos al primer capítulo de Una de Cast, la revista de podcasting y screencasting del equipo de Una de 25. Mi nombre es Genofonte. Y yo soy Hijos de Odín. Y bueno, creo que ya es hora de explicarle a esta gente lo que significa Una de Cast, de qué va el programa, ¿verdad? Ni de coña, que vean los contenidos y ya se enteran de qué va esto. Pues vemos, dale calor, adentro los contenidos. Adentro. En el capítulo de hoy de Una de Cast, sección youtubers dedicada a dos de las leyendas del gameplay en español, no os lo perdáis. Dedicaremos la sección podcast a Podcast Jumbo, tamaño Jumbo, luego os lo explicamos. Sección especial. En el capítulo de hoy, fotografía. Hemos explorado la red para buscar los contenidos más interesantes para que aprendáis a manejar esas maquinitas llamadas máquinas fotográficas. Y por último, los más grandes, los elegidos en podcasting y screencasting, nuestro ranking. Vaya, pues sí que estamos cargados de contenidos para ser nuestro primer programa. No te preocupes, si te entra hambre he traído unas pizzas. Generoso por tu parte. ¿Qué te parece si empezamos ya con la primera sección? Vale, a ver, prepárate que viene por ahí. Por ahí. ¡No! Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Cuidado! ¡Dentro vídeo! Bueno, hijos, entonces tú vas a ser el especialista en vídeo, ¿no? En la sección de vídeo. Eso intentamos. Soy el especialista en esta sección porque quiero ser especialista en el mundo de los videojuegos y como el 90% por ahí de los vídeos que vamos a traer van a ser de videojuegos, pues... normalmente esta sección va a discurrir en traer 3 o 4, bueno, depende del número, depende del tiempo que nos ocupe, de youtubers famosos. Y vamos a hablar un poquito sobre ellos. Normalmente vamos a hablar del tema de los videojuegos. Vale, pero si a mí un día me apetece hablar de vídeos que hablen de cómo ligar con la madre del técnico de audio de Una de 25, por ejemplo. Pues hay dos opciones. O, como digo, normalmente vamos a hablar de videojuegos, pero también si es un solo vídeo en el que queremos analizar o un solo youtuber, pues lo analizamos en esta sección. También cabe la posibilidad de que si es un tema muy extenso, o por ejemplo videologgers que hablen de eso, de ligar, pues vale, podemos hacer un especial. Pero de ligar con madres. Pero de ligar con madres de especialistas de audio, sí. Eso pues es. Podemos hacer un especial sobre el tema. Por ejemplo, hoy a mí se me ha ocurrido hablar de fotografía. Lo metemos en un especial entonces, ¿no? Exacto. Vale. De todas formas, me parece muy bien que empecemos así hablando de videojuegos porque me parece, bueno, que es darle un poco de peso al tema de los videojuegos en YouTube. Normalmente estamos acostumbrados a ver en los telediarios la típica noticia del coreano que muere después de jugar 32 días seguidos con la videoconsola. Al StarCraft. O al StarCraft y todas esas cosas. O la típica noticia repetitiva de Antena 3 de la violencia en el Mortal Kombat. Es una cosa que no José entiendo. Rabadán, el asesino de la katana. Sí, o las últimas desgraciadas noticias que hemos visto de asesinos en masa que juegan mucho al Call of Duty y por eso les ha dado por matar a gente. Sí. Nosotros pensamos que el tratamiento en los medios de comunicación es injusto, entonces pues hemos decidido hacerlo al revés. Empezamos hablando de videojuegos y luego hablamos de lo demás. Exacto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy entonces? Hombre, pues presentando cómo es esta vez el primer programa, hay nombres en lo que se trata de videojuegos y uniéndolos con el tema de YouTube que son ineludibles, no se pueden saltar. Entonces voy a traer... Sí que es verdad que había muchos nombres que se quedan en el tintero y los iremos trayendo poco a poco, pero vamos a traer los dos más importantes que yo creo que son relevantes y luego una pequeña estrella, ya tiene sus seguidores y tal, pero que creo que va a apuntar muy alto en un futuro. Va a ser un super youtuber. Eso es. Vale, pues vamos a empezar con ello, ¿no? Empezamos con ello. Vamos allá. Pues en esta sección vamos a empezar, como ya he dicho antes, con uno de los nombres ineludibles en el panorama del YouTube del videojuego en España. No tanto por el número de visitas, que también es el más visitado, el personaje con mayor, bueno, el canal con mayor número de suscriptores, sino también porque eso puede considerar uno de los padres del gameplay comentado en España. El nombre, y seguro que ya lo intuís, se trata de Willy Rex, archiconocido. Willy Rex junto con Richard 1979 Betacode fueron dos de los principales y primogénitos youtubers en castellano, que comentaban en castellano. El canal de Willy Rex, todos lo conoceréis, se basa básicamente en partidas muy buenas, de muy grandísimo nivel, en el que, bueno, aparte de demostrarnos
cómo juega, nos intenta enseñar truquillos, las mejores armas, las mejores posiciones para jugar a los juegos de tipo, casi siempre de tipo shooter. Podemos decir muchas cosas de Willy Rex, pero yo me quedo con la idea siempre de que Willy Rex es el típico chavalete que te gustaría tener en Xbox Live, que te puede enseñar a jugar, pero que a la vez te gustaría que te tocase en tu propio equipo, no en el equipo contrario. Bueno, seguramente ya lo conozcáis, pero si no lo conocéis es un nombre ineludible, ya lo sabéis. Grande de los grandes, más de 300.000 suscriptores. La página la tenéis aquí abajo. También cabe destacar que tiene otro canal de Minecraft. Es un canal con menos visitas, pero también muy bueno para la gente que quiera empezar en Minecraft. Ahora bien, continuando con grandes de los grandes, no se puede olvidar otro nombre. Nombre clarísimo también, Outconsumer. En este caso nos enfocamos en otro tipo de gameplay comentado. Si en el anterior decíamos que Willy Rex era grandísimo jugón y se basaba básicamente en enseñarnos grandes partidas, también con algún truquillo, Outconsumer enfoca el gameplay comentado justamente en el lado opuesto. No es que sea malo, que bueno, que sí que lo es un poco, sino que se basa sobre todo en entretener, y es ahí donde es grande. Grandísimo profesional, grandísima voz y grandísimo entretenedor en general. Nos lo pasaremos siempre genial viendo vídeos de Outconsumer. También decir que, lejos de lo que cabe pensar, con su número de suscriptores, muchísimos y muchísimas visitas al día, es una persona que siempre está intentando ayudar a la gente que empieza y siempre va a responder a cualquier duda que le hagáis. Os recomiendo ver su canal y os recomiendo ver sus vídeos, que son, vamos, uno no para de reírse nunca viendo sus vídeos. Tiene varias secciones y siempre son todas graciosísimas. Bueno, llegamos casi al final de la sección. Si hasta ahora os hablé, como os he dicho, de los grandísimos nombres ineludibles, me gustaría hablar ahora de una estrella en ciernes que llegará tan alto más que los anteriores. Si bien es cierto que tiene el pequeño hándicap de que no presenta muchos vídeos, avanzaría muchísimo más si presentase un vídeo al día o así. Solo suele hacer 3 a la semana o así, pero apunta muy alto porque sus vídeos son muy buenos y entretenidos, que al final es lo que se busca. Sobre todo es eso. Si tenemos 10 minutos al día y queremos buscar un vídeo que nos haga reír, que nos haga olvidar los problemas del día, este es el canal indicado. El canal, su nombre, ya os lo adelanto, es el canal de Etinet. El nombre del canal es Etinet HD. En él, si tenemos que categorizar el gameplay comentado en dos estilos, es decir, el estilo de Willy Rex, de grandísimas partidas, y el estilo de Outconsumer, de partidas o sea, de peor calidad jugable, pero de mayor entretenimiento, sí que deberíamos englobar a Etinet dentro del estilo Outconsumer, aunque tiene su estilo propio. Hacemos estas dos categorizaciones así en plan abuela pluma. Decir eso, Etinet, con su voz característica y las voces que hace especiales en algunos de sus vídeos, siempre nos va a hacer una sonrisa. También destacar de Etinet los programas especiales llamados YouTubers Generation o YouTubers Generation, o como le queramos llamar. En ellos suele ser live streaming, en el que no muestra ningún juego, simplemente su cara, y suele llamar a invitados generales, suele hablar de un tema específico, normalmente un tema educacional, él es profesor, un tema educacional o bueno, una moraleja llamemos, y luego se dedica a hacer troleadas a servicios de teléfono, lo cual lo convierte en una cosa bastante graciosa. Si no lo conocéis, es un canal para hacerse suscriptor y pasárselo como es. Como digo, también tiene la ventaja, lo que os decía antes como desventaja, también se puede considerar una ventaja. Tiene poquitos vídeos, no satura, y perfecto para 10 minutos después de venir de trabajar, te lo pones, te echas unas risas y descansas
más a gustito. Vaya, pues sí que me ha gustado, sí, no ha estado mal. Y ahora nos va a atropellar otra vez la sección. Me temo que sí que nos va a atropellar, pero no nos va a dar tiempo ni a apartarnos, tío. Viene por ahí arriba. ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Sección podcast! Pues anda, que no hay podcast de los que hablar. Ay, ya te digo. Aunque para el capítulo de hoy me he quedado con dos que tienen algo en común. Son podcast de tamaño jumbo. ¿Cómo? Sí, tamaño jumbo. O sea, podcast de calibre, de entidad. Podcast que he escogido hoy como un ejemplo de podcast de larguísima duración. Aunque hay muchos más. O sea, como las películas de juicios de Antena 3, para joderte un domingo por la tarde. Sí, pero para joder un fin de semana entero. Vale, es una movida así. Me gusta, exacto. me gusta. Eso es, pues vamos allá, vamos a hablar ¿Vamos de ellos. con ello? Vamos ahí. Bueno, pues en la sección podcast, como os decíamos en la entrada, tenemos un par de ejemplos de lo que son podcasts de los largos. La Biblioteca de Alejandría y el Sótano Sellado. Vamos a empezar con el primero de ellos, la Biblioteca de Alejandría. Es un podcast que tuvo su inicio en 2006 y cuenta actualmente con 4 miembros. Originalmente sus integrantes publicaban noticias en un portal de noticias, noticias21.com, y bueno, es una web dedicada a la divulgación de noticias relacionadas con ciencia y tecnología. El programa nació como derivado de esta página y bueno, es un podcast basado en esos temas, tratados con rigor científico y con mucha seriedad por parte de sus integrantes. El equipo que lo presenta y dirige pues son Jaime Cuevas, que es el locutor y el conductor del programa, Juan Acosta, que es un comentarista especializado en temas científicos de actualidad, también en hechos históricos, Carlos Cruels, que es el más joven del equipo, narrador de historias impactantes y que tiene una voz muy, muy característica, y también Iván Blanquer, el más serio del equipo, relator de los acontecimientos históricos o las biografías más interesantes de la historia de la ciencia. Como os decía, este podcast nació a partir de una página web, pero debido al éxito y a la importancia que ha adquirido este sistema de transmisión de noticias, pues acabó obteniendo su propia página, la biblioteca de Alejandría.com, donde están albergados los diferentes capítulos. Ya veis que van por la 38ª edición. La estructura de este podcast se mantiene a lo largo del tiempo y cuenta con diferentes secciones, como veis en este último, por ejemplo, en la edición 38ª, una bienvenida índice, tormenta de noticias breves, donde se discuten las noticias que han ido apareciendo a lo largo del periodo entre ediciones de podcast y que han sido publicadas en noticias21.com. La curiosidad mató al gato, otra de las secciones en la que se explica el significado y procedencia de dichos o frases famosas. Primer contacto, discusión de temas relevantes de carácter científico entre los contertulios de este podcast. Más secciones a través del espejo, que suele consistir en la narración extendida y completa de biografías o hechos históricos interesantes. La sección beta es una reseña de libros de diferentes categorías, así también como de mitos, lugares, sucesos y personajes. Y la última sección, Memento Mori, en la que se reseñan sucesos históricos o biografías de personajes también. El podcast, como os digo, tiene un tamaño monumental. El promedio de duración suele rondar entre las 4 o las 5 horas, o sea que es un podcast que hay que tomárselo con calma. A raíz de peticiones de oyentes de este podcast, en el último anunciaban que iban a optar por romper el podcast en las diferentes secciones para que así sea más accesible su escucha sin necesidad de bajarse el programa completo. El programa es muy interesante, el tratamiento de las noticias es muy serio y con todo el rigor científico, y por lo tanto para personas iniciadas en estos ámbitos puede resultar muy interesante, y también para aquellos que no tienen un acceso tan normal a la ciencia, pero tienen ganas de escuchar este tipo de contenidos desde un punto de vista, digamos, ortodoxo. Así que es un podcast muy recomendable, accesible a través de las plataformas habituales de iTunes, iVoox, etc.
El siguiente podcast solo tiene en común con el anterior la duración, la verdad. Es otro de los ejemplos de este estilo de podcasting extendido, extenso y de larga duración, solo preparado para pacientes. El enfoque, como veremos en este otro podcast, El Sótano Sellado, es totalmente opuesto al de la Biblioteca de Alejandría. Si aquel era un podcast de tono científico, este es más bien enfocado al ámbito tan importante en el mundo de Internet como es el del misterio. El Sótano Sellado es un podcast sobre este tipo de temáticas dirigido por el castellonense Daniel Valverde. Es un podcast que forma parte de una cadena de radio online que es Artegalia. Esta cadena de radio online, pues es una de esas nuevas formas de entender la radio y está en el límite de lo que nosotros consideramos que es un podcast. Lo cierto es que este podcast ha sufrido diversos avatares a lo largo de su ya larga trayectoria y ha estado en formato podcast, en formato radio alternativamente a lo largo del tiempo. Actualmente se encuentra albergado en esta web, esta asociación de arte, cultura y creatividad, artegalia.com. El podcast, como os decía, pues es de temática de misterio puro y duro. El podcast ha sufrido diversos parones y actualmente está en su tercera etapa de emisión. Anteriormente tenía una periodicidad más habitual y de hecho una de las razones que nos han impulsado a incluir este podcast en nuestro primer capítulo es la coincidencia de que se ha salido en emisión hace relativamente poco la última entrega de El Sótano Sellado, titulada Misterio en el Planeta Rojo, y pensamos que es un buen momento para daros a conocer este podcast, que es uno de los señeros en el mundo de Internet sobre misterio. Lo cierto es que el tratamiento que dan a estos contenidos a veces nos da la impresión de que es un poco contradictorio, porque roza a veces la más pura heterodoxia, el anticientifismo, y por otro lado de vez en cuando nos regala ciertos momentos de lucidez, por así decirlo, y se coloca del lado de la ortodoxia científica y de cierto escepticismo. El último podcast, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello, porque si lo escucháis veréis que en torno al planeta Marte, que es el tema central del podcast, se emiten diversas teorías, unas que son más ortodoxas que otras. Hay algún contenido muy interesante, por ejemplo, que habla de cómo hacer observaciones hacia el planeta rojo sin necesidad de gastar medios en comprar caros telescopios. Hay un experimento que comentan sobre cómo se puede hacer observaciones a este planeta por medio, por ejemplo, de cámaras web, lo cual me parece muy, muy interesante. Luego, por otra parte, otros colaboradores del programa emiten ciertas teorías bastante peregrinas y que puede ser divertido escucharlas, siempre con oído crítico y con intención de entretenerse sin más, sino de informarse de algunos temas que quizá de otra forma pueden ser mejor comprendidos, ¿verdad? Los colaboradores, han tenido diversos a lo largo de sus emisiones, pero entre ellos Miguel Ángel Rincón, el conocido Javier Pérez Campos, que actualmente trabaja con Iker Jiménez, Gabriel Gómez, Verónica Lillo, Juan Marsella y un largo etcétera, que colaboran con el presentador Daniel Valverde. Es un podcast muy recomendable, pero eso sí, armaros de paciencia, porque, como os decía al principio, el podcast es largo. Yo he escuchado alguna emisión que creo superaba las 8 horas de duración, o sea que es de los que se pueden escuchar durante 3-4 días tranquilamente en los ratos libres. A pesar de esta tendencia un poco heterodoxa y de los temas que trata, que muchos de ellos son muy conocidos, el tratamiento técnico del programa y el trabajo de Daniel Valverde es muy meritorio. El programa está muy bien producido, cuenta con músicas muy bonitas, incluso con sintonía propia del programa, lo cual debe ser un orgullo seguro para su creador, para el creador del podcast, y técnicamente es impecable, o sea que es un gusto escucharlo. Está muy bien narrado, tiene ciertos momentos de lirismo muy, muy interesantes y es agradable de oír.
y lo cierto es que se lo recomendamos desde Unadecast a todo aquel que quiera acercarse. Como siempre, está disponible en las diversas plataformas de podcasting españolas, iVoox, iTunes, etc. Interesantes. Cuando tenga tiempo, me les voy a echar un vistazo segurísimo. Échalo, yo creo que merece la pena. Aunque son de temas muy diferentes, yo creo que uno compensa al otro. Creo que está bastante bien. Pasamos a la siguiente sección, les explico un poquito. Sección especial. ¡Especial! Explícate, no, Hoy vamos a hablar de YouTube, de dos contenidos que aparecen mucho en YouTube. Hemos seleccionado algunos ejemplos. Vamos a hablar de fotografía, no tanto de retoque digital, que también es pues, un amplio campo en YouTube, sino de fotografía más básica. Me voy a centrar en dos youtubers, uno que ha colgado un curso de fotografía completo y luego otro un poquito más avanzado que ya habla de temas de iluminación y un poco de tratamiento digital de imagen. Uno para ver después del otro. Primero Exacto. Veo el básico y luego me sumo. Vale, que no perfecto. Tienes ni puta idea de fotografía, empiezas por el primero. Que tienes algo más de idea que tú, por ejemplo. Sí. Entonces pasas al segundo. Perfecto, me ¿Vale? gusta la idea. Ahí vamos. a ello. Bueno, pues hablando un poquito de fotografía, para aquellos que no estéis iniciados en este mundo y que estéis interesados en aprender a sacar fotos un poco más allá de la fotografía básica que permite los móviles de última generación o las cámaras compactas más básicas, si queréis avanzar un poquito más y adquirir más control sobre vuestra forma de tomar fotografía y tenéis inquietudes artísticas en ese sentido, hemos encontrado un par de materiales audiovisuales que os pueden interesar en YouTube y en un podcast. En este caso empezamos por YouTube, por este curso de fotografía digital y analógica. Lo podéis encontrar en diversos canales, por ejemplo como curso de fotografía trípode, aquí lo podéis ver. Este curso de fotografía trípode pues circula por un montón de canales porque es de libre distribución, así que podéis hacer con él lo que queráis, podéis compilarlo para vosotros y guardároslo o colgaros una copia en vuestro propio canal de YouTube porque se distribuye libremente. En otras páginas como en Taringa también está reunida toda la colección, que son 21 capítulos en total. Este curso de fotografía digital y analógica está presentado por este hombre, Óscar C.B. Desconozco el nombre porque la página donde se podía encontrar información ha desaparecido. Está muy bien presentado, está muy bien montado, está muy bien realizado y lo cierto es que es un curso completo y tiene todo lo necesario para aprender a sacar fotografía de una forma más técnica, más profesional, como queráis llamarlo. Es un poco antiguo. Esto se ve enseguida por el tipo de cámaras que utiliza, el tipo de material, pero las técnicas son exactamente las mismas. De hecho, no han cambiado en los últimos 100 años. Así que, es igual de válido para las cámaras más modernas que podéis encontrar en el mercado como para las más antiguas. No obstante, es un curso orientado en general a fotografía digital, ¿vale? Aunque también sirve para analógica. Reúne todos los requisitos de un curso completo, es decir, empieza desde lo más básico. Ya veis, por ejemplo, este primer capítulo, qué cámara digital selecciono, qué cámara elijo, habla de los diferentes tipos de cámara, sus diferentes características, para qué sirve una cámara, qué objetivo tiene un tipo de cámara determinado, qué cámara necesito según los objetivos que yo tenga, etcétera, etcétera, etcétera. En los siguientes capítulos avanza un poco más en cuestiones técnicas y lo básico de qué es la apertura, el diafragma, cómo sacar fotos en diferentes condiciones de luz, cómo utilizar el flash, los diferentes tipos de objetivos que se pueden utilizar, técnicas de fotografía, todo lo necesario. Es un curso que os recomiendo vivamente, no se alarga demasiado, los capítulos ya veis que no son de más de 4 minutos, aunque en algunas ocasiones se alarga un poco más y los divide en fragmentos y son muy fácilmente accesibles, así que ya sabéis, curso de fotografía
trípode a lo largo de todo YouTube en diversos canales a vuestra disposición. Y ya adentrándonos en cositas un poquito más profesionales, nos encontramos con el podcast de Guillermo Flores. Guillermo Flores es un fotógrafo profesional mexicano que, bueno, divide su trabajo entre lo que es la fotografía profesional. Trabaja en su propia página web, se encuentra información sobre cómo poder contratarle como fotógrafo para bodas, bautizos, etcétera, etcétera, otra clase de eventos. Y también se gana la vida pues organizando cursos en persona o cursos online a través de vídeos y de videotutoriales. Por suerte, él cuelga en internet fragmentos de este curso con consejos y con técnicas que pueden ser muy muy interesantes para usuarios ya metidos en fotografía digital, y en fotografía digital normalmente con cámara reflex un poquito más avanzada. Aquí tenéis la página, es muy interesante, muy interesante y muy completa. Ya veis que, bueno, los capítulos que lleva son un montón, 268, me parece una barbaridad, es un montón. Y bueno, es una muestra muy clara de cómo trabajando mucho y trabajando bien se puede llegar a reunir una información valiosísima en un solo medio, en una sola página web. Ya veis en este lado las categorías: talleres de fotografía, composición, conceptos básicos, color, exposición, histograma, rango dinámico. Consejos muy buenos sobre equipo, son unos poquitos vídeos pero son bastante buenos. Casi, digamos, unboxing de algunos materiales, como por ejemplo los vídeos sobre lentes. Flujo de trabajo. A esto de flujo de trabajo se refiere al uso de software para editar las fotografías de tipo profesional. Cuando un fotógrafo toma una serie larga de fotografías, necesita algún tipo de técnica para no acabar volviéndose loco editando 200 al mismo tiempo. Generalmente este podcaster utiliza Lightroom, actualmente su versión 4, que es un programa que básicamente reúne el flujo de trabajo alrededor de un solo dispositivo, de un solo software. Géneros fotográficos, cuestiones técnicas también como la apertura, ISO, el modo manual, la velocidad, postproceso tanto con Lightroom como con Photoshop. Ya veis, absolutamente completo y muy recomendable para todo el mundo. Muy recomendable y muy interesante. Los vídeos además están tomados con mucha calidad, editados con su musiquita y con todo lo necesario para hacernos disfrutar de aprender fotografía en este caso, pero bueno, disfrutar aprendiendo, que es algo importantísimo para no echarnos atrás, sobre todo con algo que puede llegar a ser bastante complicado, como es el mundo de la fotografía. Así que ya sabéis, nuestras dos recomendaciones en el especial de esta edición son el curso trípode de fotografía digital y el podcast de Guillermo Flores, accesible en iTunes. Bueno, pues creo que ya hemos terminado, ¿no? No, todavía queda la sección más importante. Todavía, pero si llevamos todo el domingo grabando. Bueno, pero queda el ranking. El ranking, pues dentro ranking. Venga, vamos ahí. Momento. ¿Qué ocurre? A ver, que nos falta algo, que nos falta explicar cómo vamos a hacer el ranking. Hostia, coño. Pues tú mismo. Me encargo. Vamos a ver, es muy fácil. Vamos a seleccionar diversas fuentes de información. En el caso de YouTube va a ser más fácil, en los podcasts un poco más difícil. Nuestro objetivo es resaltar aquellas iniciativas que son individuales o que están específicamente diseñadas para internet y colocarlas en un ranking. Entonces, en el caso de YouTube lo tenemos más fácil, lo hará Hijos a partir de un ranking que se puede encontrar en internet. En el caso de los podcasts tenemos que seleccionar varias vías de información y eliminar aquellos contenidos que son
comerciales en el sentido... asociados a medios de comunicación de masas. En realidad vamos a eliminar los contenidos que se podrían ver en televisión o se podrían escuchar por la radio, porque pensamos que los podcasts que están cogidos de la radio pues no son más que, bueno, formas de publicitar a una radio o un medio de comunicación oficial. Nosotros buscamos podcasters auténticos y youtubers auténticos, así que vamos a eliminar esa clase de contenidos y el resultado va a ser un listado con podcasters y youtubers profesionales o no, pero que están dedicados en exclusiva a ello y de forma desinteresada. Ahora yo creo que ya está explicado y podemos empezar. Ya podemos hacerlo. Ahora ya lo podemos hacer. Sí. Ahora vamos. Comenzamos ahora con el ranking de YouTube. En este ranking vamos a hablar sobre los 5 mayores canales de YouTube, siempre y cuando no, como mostraremos más adelante, siempre y cuando no incumplan la regla de ser comerciales. Tiene que ser siempre amateurs. Vamos a hablar sobre el canal, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que trata y hablar del número de suscriptores. En el primer caso, como ya he nombrado en este programa, está Willy Rex. Willy Rex, aparte de ser el canal de videojuegos más visto, es el canal más visto en general, de toda temática. Tiene 211.000 suscriptores y bueno, como ya os he comentado de qué va su canal, no voy a poner más datos. El segundo está otra vez Willy Rex con su canal de Willy Rex. En este canal, con unos poquitos menos de suscriptores, 132.000, habla sobre el mundo de Minecraft, sobre todo. También añade algún videolog, pero sobre todo del mundo de Minecraft. Luego, en tercera posición, otro tipo de gameplays comentados son los del Rubius OMG. Básicamente son vídeos de comedia utilizando el mundo de los videojuegos. Más adelante, en otro programa de una de Cast, vamos a centrarnos en su canal. Lo veréis, es muy gracioso. Cuarto lugar lo ocupa el ya citado Old Consumer. Tampoco mucho más que decir, simplemente que tiene 119.000 suscriptores. No sé si lo he comentado antes, bueno, el Rubius tiene 122.000. Y ya por último lugar está Isasa Weiss, asturiana como nosotros. Se centra en el mundo de los cosméticos, el cuidado de la mujer en general, ese tipo de cosas. No somos grandes expertos, en su día haremos un especial, invitaremos a alguien para que nos hable bien sobre el tema. Tiene 116.000 suscriptores. Comentar que este ranking vamos a intentar que vaya variando en cada programa, pero bueno, variará dependiendo del número de suscriptores. Si vemos que no cambia mucho, pues intentaremos hacer algún nuevo ranking posterior, aumentar del 5 al 10, ese tipo de cosas. Pues nada, seguimos con los rankings. Para el ranking de podcast no tenemos una fuente unificada para poder hacer un ranking de todos los soportes de podcasting en español, así que hemos decidido dividirlo en 3 y dar los 3 primeros de cada soporte. En primer lugar, desde mundopodcast.net nos encontramos en primer lugar con el podcast de Por fin Aprende Inglés, un podcast de aprendizaje de idiomas. Veremos más. En el número 2, Misterios y Secretos, un podcast de misterio. Y en el número 3, Vino para principiantes, un podcast para los amantes del mundo del vino, que seguro que hay muchos. En iVoox.com, en primer lugar, desde iVoox encontramos en primer lugar el podcast de El Explicador, el podcast de Enrique Ganem sobre ciencia y naturaleza. En segunda posición, podcast de Noticias Gran Canaria, de noticiasgrancanaria.com, podcast de noticias generales sobre la Comunidad Canaria. Y en tercer lugar, un podcast de misterio, La Rueda del Misterio. En iTunes, en primer lugar, otro podcast para aprendizaje de idiomas, Tu Inglés. En segunda posición, otro podcast de aprendizaje de inglés, English as a Second Language Podcast. Y en tercer lugar, cienciaes.com, un podcast sobre ciencias y genios.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recordad que además del equipo de 25 tenemos a un auténtico borrego detrás de la cámara. Esperamos que os hayan gustado los contenidos y que sigáis viéndonos en las próximas entregas de... Recordad que podéis encontrar más información sobre Una de 25 y nuestro programa en la página, en el blog, ¿cómo era? No me acuerdo. una25.blogspot.com. Eso es. Y recordad que próximamente vamos a empezar con nuestra tertulia en podcast. Esperamos que os guste también, además de los contenidos en vídeo. A mí esto se me ha hecho corto al final, ¿y a ti? No, a mí se me ha hecho eterno. Esto es una chapa, es verdad. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos veremos, chicos. Un like. Hasta luego. Adiós.